Estamos. Sí, Lisa. Tienen los artículos de la ley de consulta previa, les decía. Creo que todavía no ha vuelto el grupo. Bueno, entonces hasta ahí lo vamos a dejar con Perú. Estoy tratando de hacer un resumen porque tenemos que correr a la exposición de su compañero, pero la consulta previa hace referencia a todo lo que les he explicado. Seguimos. Hablando de eso, y el expositor está en vano, tal vez estoy corriendo. William, ¿estás? A ver. Está bien, gracias, William. Entonces, ya vamos a concluir para que empieces tu exposición. ¿Cuánto tiempo necesitas, William? Ya se fue. Nos vamos a México. ¿Tengo México presente? Sí, Lice. ¿Cómo empezamos México? ¿Cuál ha sido el hecho más importante? Lice, empezamos en 1917. ¿Ya? A- Eh, bueno, en 1917 la Constitución de México se promulga y reconoce ciertos derechos de los pueblos indígenas en sus artículos 2 y 27. Pero estos artículos se refieren más que todo, están referidos con relación a la tierra y con un reconocimiento limitado de su autonomía y cultura. Esto quiere decir que no tenían la total libertad y aún persistían limitaciones. En la cultura, aunque estaba reconocida, las políticas y acciones del gobierno no eran suficientes para proteger plenamente, ya sea sus tradiciones y eso. Ya, gracias, Jordina. Cuando hablamos de México, ya no hablamos solo de movimientos, sino ellos han sido un poco más extremistas y han creado un ejército, ¿no, grupo? Sí, Lisa. Ahí está, Alan. ¿Qué se Estamos acá llamaba su presentes. ejército? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, más conocidos como EZLN. Ya, por favor, vayan creando también pizarra y subiendo algunos apuntes que ustedes son necesarios. La pizarra es para que cada grupo vaya compartiendo los apuntes que crean necesarios, ¿ya? Está Entonces, bien. en el 94 se funda el Ejército Zapatista. ¿En qué ciudad? Ya no está el grupo. Chiapas, En Chiapas, Chiapas. En Chiapas. Chiapas, México. Muy bien, Michelle, en Chiapas, México. Justamente el año que también entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América Latina, ¿no? ¿Verdad? Sí, Lisa. ¿Qué hace el ejército? ¿Qué es lo que está buscando? En hacer reconocer los derechos de los pueblos indígenas originarios mediante un levantamiento con armas el 1 de enero, Lisa. Ya. Una de las principales demandas de este ejército zapatista es la justicia social. Lo que ellos están pidiendo es el derecho el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, pero también nacen como un ejército porque los indígenas no solo eran ignorados, como en muchos de los casos que hemos visto,
ignorados y en algunos casos, como en Perú, avasallados en sus territorios, sino lo que había una opresión directamente desde el Estado hacia el pueblo indígena. Entonces, lo que hace el ejército zapatista es demandar, uno, la justicia social, que los indígenas sean incluidos en todas las políticas sociales que establecía el gobierno mexicano. Y dos, está pidiendo, demandando que termine la opresión que seguía el gobierno indígena. Y dentro de esto está también, como la mayoría de los movimientos, exigiendo la titulación de sus territorios, ser parte del ejercicio de justicia y que se les permita tener autonomía dentro de sus comunidades indígenas originarias y campesinas. ¿Hemos logrado avanzar con estas demandas, grupo? Sí, 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 Dice listen. que En, sí, en en 1994, 1996 en el se firma 94. en 1996 se firma un acuerdo. Ya, ¿quiénes firman un acuerdo? El ejército zapatista con el Estado de México. ¿Y se Que, queda en qué instancia se da ese acuerdo? que esas surgieron a instancias a la respuesta del levantamiento zapatista de 1994. Sí, el 96 en el Congreso Nacional Indígena, se crea este Congreso Nacional Indígena. Eso lo han visto, no me acuerdo, se han expuesto. Roger, adelante. Sí, dicen, no lo escuché bien. El 96 se crea el Congreso Nacional Indígena, digo. Tú estabas Sí, solicitando la palabra. sí, Lice, se crea el fundación del Congreso Nacional Indígena en 1996, Ya. el 12 de octubre. ¿Y para qué se crea este Congreso Nacional Indígena? Tenían la finalidad de unificar las diversas luchas indígenas bajo un mismo frente y fortalecer la defensa de sus derechos. Este Congreso Nacional Indígena también forman parte los zapatistas, ¿ya? Pero el Congreso Nacional Indígena como que cambia la estrategia. El movimiento zapatista empieza con toma de territorios, con marchas armadas incluso, y el Congreso Nacional Indígena, que ya nace en el 96, cambia un poco la estrategia y empieza la participación de los indígenas en procesos políticos, buscando que México sea declarada plurinacional y pluricultural. ¿Hasta ahí estoy bien? Sí, Lice. Sí, listen. Gracias. De ahí nos vamos a la fundación de un nuevo movimiento, ¿no? ¿Cuál es este nuevo movimiento? ¿O una asamblea? Mm, Roger, adelante. Desde hace rato estás direct- tratando de hablar. sí, dicen, directo nos vamos hacia el 2001, en el ¿Ya? cual eh, al ver que el gobierno no ha cumplido con lo que, bueno, no ha cumplido con lo que pedía estos pueblos, en sí el ejército zapatista, pues lo han tomado como una traición, en el cual en el 2001 eh, han pedido, o bueno, han dicho al gobierno que se pueda realizar una reforma constitucional, en el cual el gobierno ha aceptado, pero su intención del gobierno nunca fue aceptar con totalidad a sus, bueno, a darles la autonomía, la justicia social y la participación política que exigían estos pueblos. No se les ha Fácil. tomado en sí, se ha tomado como en chiste en sí. Sí, Roger, nos hemos saltado lo más importante que son los acuerdos de San Andrés. Sí, Uf, Lice. el acuerdo de San Perdí. Andrés. Nos hemos saltado una de las partes más importantes. Ujú. ¿Qué año vienen los acuerdos de San Andrés?
1996. Ya, ¿qué tenían esos acuerdos? Les tengo un videíto para los acuerdos de San Andrés. Voy a ver si me deja reproducir para que así entendamos. Aquí está. Me dicen si no se escucha por si acaso. En 1996, cuando no se cumplieron los acuerdos más bien, en 1996 se firman los acuerdos de San Andrés, en la cancha de básquetbol de San Andrés Larrainzar se discute todo esto, la cancha de básquetbol propuesta por los zapatistas como una simbología del antiguo juego de pelota, ¿no? La dualidad de la noche y el día, la mujer y el hombre, el bien y el mal, expresada tantas veces en el juego de pelota, tenía una nueva oportunidad en la cancha de San Andrés Larrainzar y ahí se planteó la posibilidad de un nuevo contrato social que reconociera las autonomías de los pueblos indios. Esto se tenía que convertir en ley, como ustedes saben, no sucedió. Cuando finalmente hubo alternancia democrática en México con Vicente Fox, los zapatistas salieron de sus comunidades e iniciaron la llamada Marcha del Color de la Tierra para pedir que se honraran los acuerdos firmados por el gobierno y se convirtieran en ley. La comandante Esther habló en el Congreso y dijo: quisiéramos pertenecer a este país, estar en la Casa de la Palabra y ser mexicanos como lo son la mayoría de los que viven en las ciudades. Nuevamente este intento de nunca más un México sin nosotros, una idea de inclusión con una apuesta legal muy importante que era definitiva para los pueblos originarios representados en este caso por los zapatistas, pero que evidentemente pues, no tuvo la misma valoración en el Congreso porque todos los partidos políticos fueron omisos ante esta iniciativa, no hubo una ley de autonomías, los acuerdos no se honraron y a partir de entonces, 2001, empezaron los zapatistas pues a reinventar su vida diaria en los territorios autónomos que ellos tienen, es decir, se refugiaron en lo que sí pueden cambiar. Entonces, ¿cuál era el eslogan de los movimientos, de los acuerdos de San Andrés? ¿Han escuchado el video? Sí, Liz, se escuchaba. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué ha quedado con ustedes? ¿Alguien? Que ¿Nadie? no se cumplió. Creo, creo que se fundó para reformar la Constitución, licenciada. Sí, Daniel, se han creado estos acuerdos de San Andrés por parte del ejército mexicano con la intención de ya modificar la constitución política del Estado. Es decir, se ha hecho un acuerdo, tanto el ejército zapatista como el gobierno mexicano, para modificar, por favor, la pizarra. Les voy a pedir que respeten la clase y que no hay ninguna necesidad de que estén obligatoriamente, pero por favor, respeten la clase. Entonces, se crean estos o se hacen estos acuerdos en el gobierno mexicano y el ejército zapatista.
con la finalidad de que se pueda modificar la constitución política del Estado y de esta manera lograr que ya los indígenas sean incluidos dentro del Estado mexicano y se termine con esta opresión que tiene por parte del Estado. O sea, ya crean mesas de diálogo, porque estos acuerdos de San Andrés han sido un trabajo no de un día, sino alrededor de 4 meses han estado trabajando para poder redactarlos y ha sido un acuerdo que ha hecho tanto el Estado mexicano como este Ejército Zapatista de Salvación dentro del Congreso Nacional Indígena, que en ese Congreso se han definido estos acuerdos. Sin embargo, el ejército ha optado, y nos explicaba también en el video, tanto el gobierno como los demás partidos políticos han optado por no hacer caso, no modificaron la constitución en ese entonces y tampoco lograron cumplir ninguna de las demandas establecidas en esos acuerdos. Dentro de las demandas estaba uno, primero, que se iba a hacer un debate y que se iba a tomar una decisión nacional respecto al estado de cómo se encontraban los pueblos indígenas. Dos, que tanto el gobierno federal y el ejército zapatista iban a continuar en bastante debate y también la modificación de la constitución política del Estado. De ahí no lo hemos logrado, pero sin embargo sale el lema de las comunidades indígenas, que es nunca más sin nosotros, no un México sin nosotros. Eso establece el camino de las comunidades a la participación en las políticas que vayan a realizar dentro del Estado mexicano. Ahora sí, Roger, o Michelle, estábamos en el 2000. 2001, dice. 2001, Licen. Ahora sí nos podemos ir al 2001. ¿Qué ha pasado el 2001? Como le estaba diciendo hace rato, Licen, el gobierno no ha respetado ese acuerdo que tenía con el movimiento zapatista. No ha cumplido con las exigencias que que ellos estaban pidiendo hacia el gobierno. Y pues eh, poco después, eh, poco después sí se han comprometido en sí a hacer una reforma constitucional. En sí cambiaron algunos términos de la Constitución, pero no del todo. Entonces, al saber esto, el movimiento zapatista pues lo ha tomado como una traición acerca del gobierno. Pero en sí, como le he ido comentando, sí ha reconocido una parte de su autonomía, les ha otorgado, sí, las autonomías, la justicia social también, pero no del todo, como le he ido diciendo. Y bueno, el movimiento zapatista también esperaba su participación política porque han sido totalmente discriminados durante ese tiempo. Eh, Después de ello, en el 2003, el Estado le otorga una institución nacional de los pueblos indígenas, que es el INPI, que ha surgido en el 2003. Eh, este instituto les, ayu- les, bueno, les ha podido en sí garantizar un poco de la autonomía, también la protección hacia sus tierras también, pero no del todo en sí, era como que algo, algo como que, no sé, taparía, digamos, o sea, que el gobierno pondría como una máscara en sí, que sí estaría otorgándole todo lo que se exige, pero sin embargo no era así. Ya, gracias. Ya tenemos, pero desde el 2001, la declaración de un Estado multi. El reconocimiento se hace a través de declarar México como un Estado multicultural. No se asume la pluriculturalidad ni la plurinacionalidad desde el reconocimiento constitucional, sin embargo, ya se tiene ese reconocimiento. ¿Tienen los artículos de la Constitución, grupo? Sí, dicen del artículo 4 de la Constitución.
de Por México. favor, ¿nos puedes dar la lectura? Claro, Lisa. Entonces, muchas se perdió. Dedito, Lisa. Adelante. Hasta que busque yo puedo aportar algo, tengo aquí algo sobre el levantamiento zapatista. Adelante, Carlos. Dice, en el 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formado en su mayoría por indígenas mayas, se levantó en armas en el estado de Chiapas, coincidiendo con la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los zapatistas protestaban contra las políticas neoliberales y el abandono del Estado hacia los pueblos indígenas. Aunque el levantamiento fue inicialmente armado, pronto se transformó en un movimiento social y político que exigía autonomía, derechos territoriales y respeto por la cultura indígena. El ejército EZLN creó un modelo de autogobierno en las comunidades bajo su control, los llamados caracoles, donde las decisiones se tomaban de manera colectiva y se practican formas de vida autónoma. El levantamiento zapatista trajo la causa indígena al centro del debate nacional e internacional y se convirtió en un símbolo de lucha para los derechos de los pueblos originarios de todo el mundo. Gracias, Carlos. Es más o menos lo que hemos avanzado hasta ahora. Muchas gracias por la recapitulación. ¿Tenemos el artículo? El artículo 2, Lisa. Ya. Ya, artículo 2. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. 1. Reconocimiento y autonomía. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como entidades que tienen el derecho a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía y su organización, modos de vida y costumbre dentro de la dentro de la unidad nacional. 2. Autonomía en diversas áreas. Se establece el derecho de los pueblos indígenas a decidir su forma interna de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos y regulación y solución de conflictos internos respetando los derechos humanos. 3. Acceso a la justicia y participación. Se garantiza el acceso de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, considerando sus usos y costumbres. Se promueve su participación y representación en los niveles de gobierno, en especial en municipios con poblaciones indígenas. 4. Derecho colectivo. Se reconoce los derechos colectivos a los pueblos indígenas originarios como la protección de sus tierras y sus territorios, la preservación de sus lenguas, tradiciones y la participación en las políticas públicas y que los afecten. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Adelante. Sí, disculpe, licenciada, quería pedirle si después de México puede seguir Colombia, tal vez para explicarles la línea del tiempo. Sí, estoy a Colombia. Ya estaba justo para llamarlos. Ya Ya, pueden gracias, licenciada. tener tiempo. Dice, Adelante, David. un poco para recapitular, porque cuando hemos explicado hubo la ligera confusión de saltar del EZLN a las reformas. Ya, Así que para tener una vista más cronológica, gracias. en 1917 ya hay una constitución que hace un reconocimiento de que existen, efectivamente hay indígenas que necesitan más derechos. Después vamos a 1980 al 90 en la formación de la ANIPA, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía. Como podemos ver, empiezan a hacer más las peticiones que tienen los indígenas del respeto. Digo 1980, 1990, porque es un proceso y una formación. Estos fueron cambiando. Luego hay una ligera reforma en 1992 al artículo 2, digo al artículo 4 de la Constitución. Luego en 1994 está el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya nos mencionaron algunas de sus peticiones.
Luego recién vamos a 1996 con los acuerdos de San Andrés. Aquí vemos la importancia de cómo las personas querían ese reconocimiento, el resultado de todos sus esfuerzos. Aquí también, luego siguiendo en 1996, vemos el Congreso Nacional Indígena. Este es un espacio de articulación y coordinación entre diferentes pueblos y comunidades. En sí era para que estuvieran más metidos en esto, tuvieran una voz, tuvieran un espacio de reflexión y para hacerse oír. Luego vamos con las reformas ya mencionadas. Aquí una aclaración. En el mismo artículo 2 dice que el Estado está reconocido como una nación pluricultural. Esto implica que va a haber una convivencia, no tanto como sería multicultural, que me refiero, este es un carácter más cerrado. Multicultural implica que hay varias, pero hasta ahí nomás. En pluricultural entendemos que hay más convivencia entre estas. Ya. Luego pasamos en 2003 con la INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Aquí marcan un avance de la institución, de la institucionalidad del que va a tener estos derechos, el reconocimiento y la protección a estos. Tenemos que entender que en estos tiempos solo ser de papel no va a funcionar mucho. Ahí están las normas, se protege, dice, pero las acciones van a ser diferentes. Al igual que el Congreso Nacional Indígena, la INPI tiene estas misiones de velar estos acuerdos, hacer que se respeten. Así para una recapitulación, con esto iría terminando. Muchísimas gracias. Ha quedado muy claro. Gracias, David. El tema de México. Con eso cerramos México para empezar Colombia. Ya vamos a apresurarnos. Bolivia no vamos a hacer hoy día. Ya no nos dio el tiempo. Termina Colombia y empezamos con la exposición de su compañero. Sí, buenas tardes, compañera y compañeros. Bueno, a mi grupo, como explicó la licenciada, vamos a explicar un poco de la línea del tiempo de los movimientos indígenas en Colombia. Empezamos primero con 1971, que es la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca, por sus siglas denominado CRIC. Sí, esta fundación fue creada como respuesta a las múltiples injusticias por parte del Estado colombiano, como la expropiación de territorios ancestrales, la marginación social y política y también el no reconocimiento a su autonomía, ¿sí? ¿Qué es lo que buscaba primeramente el CRIC? Lo que buscaba el CRIC era que se le den derechos, el reconocimiento a los derechos territoriales y también el reconocimiento a su autonomía, pero también una de las bases fundamentales fue que se mantenga o que se dé ese énfasis para mantener su cultura y su lenguaje a través de enseñanzas o a través de la educación propia mediante su lenguaje nativo. Sí, el CRIC se podría decir que ha sido uno de los principales, ¿cómo se podría decir? Uno de los pilares fundamentales para que posteriormente en la Constitución de 1991 se les reconozca su autonomía y también los derechos territoriales a las comunidades indígenas. Gracias, Daniel. Es importante reconocer que este movimiento, que es uno de los primeros que se ha dado en Colombia, busca como una de los puntos centrales la participación política, como nos decía Daniel, pero ya estamos hablando desde la participación la participación en los procesos electorales, ya con presencia y representación indígena en el gobierno, es decir, ellos ya tenían más clara la figura a diferencia de los otros movimientos que hemos visto. Ellos han empezado con la demanda de la participación política y de la presencia de miembros de comunidades indígenas dentro del gobierno. El las organizaciones más influyentes y además realiza diferentes movilizaciones que resisten los embates que van recibiendo por el gobierno y dentro de sus lemas está la resistencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Nos pasamos a la ONIC? Sigo yo, ella. No les estoy pidiendo Daniel, tanto la exposición porque ya les hemos escuchado la exposición, si no estamos puntuando o recapitulándolo
lo importante. Sí, lo voy a hacer lo más breve posible. Ya. De mí es del año de 1978, que es de la fundación del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, que es más conocida como AICO. Esta fue fundada en 1978 y fue específicamente creada para defender los derechos territoriales y la autonomía, la identidad cultural de los pueblos indígenas. Este surgió en el contexto de que estas comunidades sufrían discriminación y también que se exapropiaban de sus tierras. Y ellos como que al ver esto se propusieron ellos mismos recuperar sus tierras ancestrales y que el gobierno les permitiera autogestionarse bajo sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Y una de las cosas por las que más se hizo conocida este movimiento fue que AICO promovió la educación intercultural y también que se centró mucho en la preservación de la identidad cultural. Muchas gracias, Kimberly. Seguimos. Nos vamos al 82. A mí me tocó poner esa licenciada. Esta organización se caracterizó como la principal organización que representa a las comunidades indígenas en todo el país. Tenía el objetivo de unificar la lucha indígena frente a la discriminación, la expropiación de tierras y la falta de representación política. ¿De qué Uno de los movimiento me estás pilares hablando? de la ONIC. Ah, ya. Sí, estamos bien. ¿Ya? Uno de los pilares fundamentales ha sido la defensa de los territorios indígenas. Ellos buscaban tener autonomía sobre sus tierras. También otro aspecto importante fue la labor de la defensa de la diversidad cultural y lingüística. La organización ha trabajado activamente en la representación de lenguas indígenas que son parte esencial de la identidad de estas comunidades. Y su participación fue decisiva en la creación de la Constitución de 1991, donde por primera vez en la historia de Colombia se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la protección de sus territorios, la autonomía y la representación política. Gracias, Belén. Cuando hablamos de 1991, estamos hablando que Colombia tiene de las primeras constituciones que ya asume el reconocimiento, o si es la primera constitución en el ámbito latinoamericano, que reconoce la presencia de pueblos indígenas originarios y campesinos en su territorio, pero además esta organización, la ONU, lo que hace es como que genera un acuerdo de paz antes de la constitución, porque ya había una demanda, ya habían diferentes conflictos y la ONIC se encarga de generar estas para llegar al diálogo y el diálogo permite el reconocimiento constitucional. Esto se ha hecho a través también de una asamblea constituyente que es similar al proceso ecuatoriano. En la misma han participado representantes de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Esto ha permitido que de esta manera exista el aporte directamente desde las poblaciones, que exista este reconocimiento de manera rápida, por así decirlo, con la diferencia de otros estados, ¿no? Como por ejemplo el nuestro, estamos hablando de, ¿no? Y el nuestro ha sido en la Constitución del 2009, que recién nosotros tenemos esta modificación constitucional. Otra vez estoy con el tiempo del mudo, si se termina la reunión, volvemos, por favor. ¿Algo más que quiera aportar el Grupo de Colombia para concluir? Queríamos leerles un poco de las constituciones, aparte de la sí. ley de la Constitución, que era muy importante, y también la ley que se ha promulgado también en 1991 relacionado con la OTI, con la OIT, creo que es, ¿no? Sí, la OIT. ley no, solo la Constitución, por favor. ¿Los artículos directamente, licenciada? Y solo un artículo, léemelo, por favor, Daniel, el del reconocimiento. Ah, ya. En realidad tenía muchos artículos, licenciada, porque en la Constitución Política del Estado de Colombia se da varios énfasis en tantos artículos que también representan, se puede decir, su autonomía y también el reconocimiento, pero así en manera general el artículo 7 que dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Gracias. ¿Y? El artículo 10 también se podría decir respecto al idioma que querían preservar, que dice que el castellano es el idioma oficial de Colombia, las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios.
Las enseñanzas que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Muchas gracias, Daniel. Ahí lo vamos a dejar. Y los artículos que tienes los subes en el foro que he habilitado para el tema de sus líneas de Ya. tiempo. Listo, ¿puedo aportar algo? Jenny, adelante. En la Constitución del año 1991 también se incluye mecanismos para la participación política de los pueblos indígenas. En sí, ese es el que les introducían para que elijan a sus representantes y también para que participen en el voto. Nina, sí, efectivamente logran el espacio de la participación política dentro del marco constitucional. Dicho esto, concluimos con Colombia. Empezamos con la exposición de su compañero. Si se corta, por favor, volvemos a ingresar a la reunión. Lice, ¿Pasa ahí? disculpe, perdone Bien. que le interrumpa, licenciada. ¿Los artículos será que le puedo mandar por computadora, sí? ¿O necesita que esté? En computador, los artículos no necesito que estén escritos. Está bien entonces, licenciada, gracias, hasta luego. Hasta luego. Te estás yendo, Daniel. Te voy a vigilar Ah, todavía. no, pensé que se iba a cortar la llamada y por eso. Se va a cortar en 4 minutos. Tiene 4 minutos para estar empezando. William, adelante. Voy a dejar de compartir la pizarra porque entiendo que ya tienes tu propia exposición. William, ¿estás? Dice, buenas tardes. Ahora vamos a entrar saltándonos un poco de Bolivia a los movimientos indígenas en otros contextos, en dos contextos en específico, en otros contextos geográficos, ya no viendo solo Latinoamérica, sino vamos a ver Canadá y Nueva Zelanda, que son también importantes para el avance de derecho indígena. Adelante, Will, puedes compartir. Ya, Liz, está bien. William. Mientras William está compartiendo, no se olviden registrarse en el chat para tener constancia de su presencia. ¿Ya? Es importante, revisen si se han registrado en el chat, si no, asumo que no han venido a mi clase, entonces regístrense en el chat, que esa es constancia de presencia y para los puntos extra es solo participación. William, si no puedes compartir, puedes empezar ya a hablarnos del movimiento de Canadá, creo que es el que tienes que exponer, y bueno, vamos a hacerlo sin las diapositivas. William. William. Bueno, parece que no vamos a tener la exposición. Dice, Adelante, Sebastián. sí, yo estoy en el grupo de William y yo voy a empezar la exposición. Ya. Adelante, Sebastián. Yo voy a hablar sobre Canadá. Bueno, Canadá tiene varios pueblos indígenas, pero en 1993 surge lo que es la MMO, que es la Métis Nation of Ontario, que es una organización de la primera cultura de Métis, que es en Canadá. Se ubica en la provincia de Ontario y esta organización eh, estaba buscando o estaba bueno, su objetivo era promover los derechos y el reconocimiento de esa cultura y también ser una cultura netamente autónoma. Pero no también solo era esta cultura,
que a lo largo del tiempo se ha ido revelando y en 1900